El pueblo. Era de noche y estaba manejando por una carretera. Solo se veía más allá de los faros delanteros, y alrededor estaba demasiado oscuro y lleno de árboles. No era como los otros caminos, donde a lo lejos se veía la luz de alguna casa. En cambio, aquí todo era maleza y muy tupido. Conforme iba haciéndose pesada la noche, empecé a notar que la carretera pasaba de ser asfalto puro a una especie de arenisca. El camino se hacía más y más estrecho. Las ramas golpeaban los costados del coche, y en su momento decidí mejor parar. La luz del amanecer apenas estaba haciéndose presente, así que mejor esperé dentro del coche a que todo se iluminara por el sol. Al parecer tomé mal alguna intersección y no sabía dónde había terminado. El silencio se hizo presente. Afuera no se escuchaba ni el sonido de los grillos o algún ave levantándose, lista para cantar en la mañana. El aire era pesado, muy húmedo y caluroso, así que no pude quedarme dormido. Amaneció 2 horas después. Cuando ya había suficiente luz, decidí que era mejor seguir el camino a pie. Quería llegar a algún pueblito y preguntar dónde me encontraba. Caminé y caminé, y lo que antes era un camino se convirtió en un sendero, hasta que empezó a hacerse más difícil pasar. En algún momento pensé en dar la vuelta y regresar al coche, pero apenas tenía como media hora de haber comenzado a caminar, así que seguí. 10 o 15 minutos más tarde, vi a la distancia que había un pueblo, tal vez a 1 hora caminando. Sentí alivio, ya que el sol ahora estaba más fuerte y el calor era insoportable. Llegué al pueblo, se veía viejo y bastante abandonado. Las casas estaban muy descuidadas. Algunas no tenían puertas, y si las tenían, estaban descolgadas. Seguí caminando hasta llegar a lo que parecía una plaza. Los árboles estaban marchitos. También había una fuente con agua estancada, y frente a ella, una iglesia. Entré a la iglesia en busca de algún padre, o un monaguillo. A este punto, cualquier persona que apareciese me daría calma, pero nada. Me aventuré hasta lo profundo de la iglesia, y tampoco. Cuando iba de salida, escuché un murmullo, como si 2 personas estuviesen platicando en alguna habitación. Rápidamente, busqué en cada cuarto que veía, pero solo escuchaba los murmullos, hasta que abrió una puerta, y justo en ese momento, los murmullos cesaron, y claramente escuché decir: ¿viste eso? La puerta se abrió sola. Entré por completo a la habitación, y esta estaba vacía. Las voces ya no se escuchaban. Tuve mucho miedo y mejor salí de la iglesia. Cuando estaba en la plaza me di cuenta que no tenía idea de cómo salir del pueblo, mucho menos llegar a mi coche. Estaba perdido, y con lo que me ocurrió en la iglesia, lo único que quería era no estar en ese lugar. Ya eran cerca del mediodía, y además de los murmullos, no había escuchado nada más. Ningún ladrido de un perro o el trotar de un caballo. Era un pueblo fantasma. No tenía otra explicación. Terminé sentándome bajo un árbol sin hojas, pero el cual su tronco lograba darme un poco de sombra. Dejé de ver el reloj después de unos minutos. Tenía sueño por el cansancio de estar corriendo de aquí para allá, pero el calor era insoportable. Por un momento pensé en beber de la fuente estancada, pero sabía que eso me daría problemas de estómago. Luego, de repente, las campanas de la iglesia empezaron a sonar. Miré la hora y eran justo las 12 del mediodía. En ese momento algo heló mi sangre. Se empezaron a escuchar pasos en toda la plaza, y era como si la gente estuviese platicando mientras caminaban. Pero no había nadie. Las voces se escuchaban, pero no había gente. Me paralicé del miedo. Cerré los ojos y me puse a rezar, a decirme que esto no estaba pasando, que tenía insolación y eran delirios causados por eso. Después que las campanas dejaron de sonar, todo sonido cesó con ellas. Ya no se escuchaba plática alguna. Esperé sentado un rato, reuniendo valor para poder levantarme. Cuando lo hice, me empeñé en buscar cómo llegar a mi coche y salir de ese lugar. Caminé por varias calles sin encontrar salida. 2 horas, 3 horas, 4 horas y aún nada. Mis pies dolían demasiado y el cansancio por el calor ya era muy pesado. Pero empezaba a tomar respiros más y más frecuentes, y sin darme cuenta el paisaje comenzó a cambiar de nuevo.
Las casas ahora estaban con la pintura muy corroída. Algunas tenían las paredes y los techos derrumbados. Las calles de empedrados ahora eran de tierra. Me fui adentrando en una calle que se veía peor que todas las demás, y sin darme cuenta, la oscuridad me alcanzó. Poco a poco dejé de ver claramente, hasta que no podía distinguir ni 2 metros delante de mí. Seguí mi camino, hasta que tropecé con una piedra y caí al suelo, pero ya no pude levantarme. No era porque no tuviese fuerzas, sino que algo me atraía al suelo, como si la gravedad fuese más fuerte en ese lugar. Comencé a arrastrarme, ya para ese momento el terror me invadía. Temía por mi vida y no sabía cómo podría salir de ahí, cuando a lo lejos vi unas luces a unos 500 metros delante de mí, en la misma dirección que seguía la calle. Sentí alivio. Iba a ser difícil llegar, pero era una luz que me daba esperanza. Me arrastré unos pocos metros, 5 tal vez, y en la arena se empezaron a sentir cosas entre mis manos. Cuando apoyaba una, algo se movía debajo de la arena y se arrastraba hacia la luz. Para ese momento tenía tanto terror que de cierta manera ya no me asustaba. Entonces, de la nada, alguien me habló al oído. Fue un susurro. Al principio no lo entendí, pero cuando lo repitió quedé paralizado. No sigas, no vayas a ese lugar. No es tu salvación. Quédate aquí con nosotros. Aquí estarás tranquilo. Tal vez era una advertencia. Algún alma quería salvarme. Pero al terminar su frase, aquí estarás tranquilo, logré escuchar una risa, no de forma macabra, pero sí muy burlona. No supe qué hacer. Quedarme ahí, como decía la voz, significaba la muerte, o así parecía. No podía pararme, porque algo me aprisionaba al suelo, y si no podía pararme, no podría salir de ahí. A pesar de la advertencia, las luces al final daban un poco de esperanza. ¿Qué tal y había alguien que pudiese ayudarme? Reuní todo el valor que pude y seguí arrastrándome, y conforme lo hacía, seguía sintiendo esas cosas moverse debajo de la arena. A la mitad del camino ya estaba completamente exhausto, así que me quedé tirado. Después de 5 o 10 minutos, pude ver que eran las cosas que se movían porque se empezaron a subir arriba de mí. Eran gusanos negros y horrendos. Uno comenzó a subir por mi rostro y sentí sus mandíbulas encajarse en mi mejilla. Sacudí mi cabeza fuertemente hasta que se cayó y me arrastré lo más rápido que pude, mientras la voz empezaba a decirme lo mismo, que me quedara, que ahí había tranquilidad, que tendría paz, que las luces solo iban a ser mi perdición y el dolor de los gusanos solo sería momentáneo. El terror recorría todo mi cuerpo y cuando faltaban como 150 metros o menos, el camino dejó de ser tierra y fue empedrado de nuevo. Sentí alivio porque los gusanos habían quedado atrás y la voz me dijo por última vez: te salvaste de nosotros, veremos si te salvas de ellos. Y se fue apagando mientras se reía. Aún me arrastraba por el empedrado, no lograba pararme y caminar. Ahora iba avanzando con más dificultad, ya estaba demasiado cansado. Decidí parar un rato y empecé a mirar el lugar. Era como un camino de losas que daban hasta un par de rejas que estaban abiertas. A los lados del camino habían árboles pequeños, totalmente marchitos, y en la entrada 2 antorchas. Esas eran las luces que veía a lo lejos. Después de un tiempo regresé a seguir arrastrándome hasta llegar a las puertas. Todo el tiempo el aire había sido pesado y caluroso, pero una vez que logré pasar la línea de entrada, el aire se tornó helado y supe en qué me estaba metiendo. Era un panteón, se podían ver las lápidas a los lados. Había 3 caminos, uno en cada costado y el otro que estaba frente a mí. Las tumbas estaban rodeadas por rejas oxidadas y no alcanzaba a ver los nombres de las personas. Tampoco se veía que hubiese alguien en ese lugar. Hasta ese momento no había caído en la totalidad de la situación en la que estaba. O sea, me perdí en un camino, terminé en un pueblo donde escuchaba voces, traté de salir y terminé sometido por una extraña fuerza. Voces me susurraban al oído mientras me arrastraba sobre gusanos y por último había llegado a un panteón.
que podía ser peor. Muchas cosas podían ser peor, solo que no lo sabía. Al llegar a la línea de las lápidas, pasó algo increíble. La fuerza que me aprisionaba al suelo desapareció. Pude sentir cómo mi cuerpo se hacía menos pesado y logré sentarme. Fue un alivio. A pesar de que había descansado anteriormente, la fuerza que me mantenía en el suelo era pesada y me dificultaba respirar. Ahora, sentado, podía respirar bien, aunque el frío no se iba y el ambiente ahora era bastante lúgubre. Estuve sentado otro rato, viendo alrededor. Miraba hacia los costados y se veían igual, tumbas rodeadas de maleza muerta, ramas ya de color café por estar marchitas. Desde que entré en el pueblo, todo había estado muerto. Lo último verde que había visto eran los árboles, pasto y arbustos antes de llegar. Después de eso, nada con vida había aparecido. Ya empezaba a taladrar en mi mente la idea de que tal vez yo tampoco estuviese vivo. Me preguntaba si estaba en el purgatorio o algo así, o si era un sueño, y si lo era, ya quería despertar. Después de un rato de estar sentado, pude ponerme en pie. Decidí caminar de frente. Algo en mí ya estaba fastidiado y quería ver en qué terminaba todo. En algún momento debió haber un final para ese camino, ¿no? Al principio iba a paso rápido, un poco motivado por la adrenalina que ahora recorría mi cuerpo. Miraba las lápidas y tenían los nombres borrados o distorsionados. No podía distinguirlos. Eran columnas de lápidas, estaban divididas por bloques. 3 lápidas de base y 4 de altura. Las rodeaban unos arbustos marchitos que daban la impresión de ser manos que abrazaban las tumbas, haciendo ademán de que eran suyas, que les pertenecían. Y después de los arbustos estaban unas rejas oxidadas. Ya había bajado un poco la velocidad de mi caminata, cuando de la nada me volvieron a susurrar al oído. Me paralicé de inmediato. No di paso alguno y sentí que mis piernas se quedaban sin fuerza. No logré distinguir qué me habían dicho, pero a diferencia de la voz anterior, que solo había sido sonido, en esta logré sentir su aliento, justo en mi oreja y el cuello. No quería voltear. Sabía que no había nadie, pero aún así mi cuerpo estaba aterrorizado. Toda la valentía de hace unos momentos se había esfumado. Aún así, logré mover mis pies de nuevo y seguí caminando, pero ahora con más frío, con el ambiente más pesado. Crucé mis brazos y seguí caminando lento, frotándolos contra el pecho para tratar de darme calor. Había un silencio sepulcral, y sin darme cuenta, la oscuridad se hacía presente de nuevo. Las antorchas solo había en la entrada, y aún así yo podía seguir distinguiendo todo a mi alrededor. Pero desde que escuché la voz, la oscuridad se presentaba más y más cerca de mí, asfixiándome, haciéndome sentir atrapado, incómodo a más no poder. Y de repente algo rompió el silencio. Venía desde dentro de las tumbas. Sonaba como rasguños. Estaba seguro de eso, porque eran inconfundibles. Algo arañaba desde dentro de las lápidas. Esto era una pesadilla, la peor de todas. Los rasguños se llevaron lo último que me quedaba de valor, y empecé a llorar. Eran pequeños sollozos que salían de mí, cuando nuevamente, justo en la oreja, sentí aquel aliento y la voz que me decía: «¡Corre!». Esta vez sí volteé, porque mi cuerpo se movió solo. Entonces pude ver claramente, por unas pocas milésimas de segundo, una hilera de dientes afilados que sonreían y desaparecían en un instante. No lo pensé, y corrí lo más rápido que pude, mientras a mi alrededor los rasguños se hacían más fuertes, y parecía que en cualquier momento romperían las tapas que los sellaban. Logré ver la salida, y cuando me acercaba, algo me sujetó los pies con un agarre muy fuerte y caí de rodillas. La extraña fuerza regresó, hacía presión contra el suelo. No pude soportarlo y caí completamente acostado. Logré arrastrarme poco a poco. La sensación era un poco diferente. Antes sentía que todo mi cuerpo era aprisionado contra el suelo. Ahora, unas manos eran las que sostenían mis pies. Unas manos huesudas que desgarraban mi piel. Logré mirar, pero nada me detenía, nada tangible. Traté de arrastrarme con más fuerza, y conforme iba avanzando, las manos que me detenían también subían por mi cuerpo, haciendo mi avance más pesado. De igual manera, los sonidos a mi alrededor eran más fuertes y escalofriantes.
Las lápidas empezaban a levantarse con más fuerza y en algunas ocasiones unos ojos me regresaban la mirada. La salida estaba cada vez más cerca y las manos me llegaban hasta la cintura. Cuando tocaron a la altura de mi espalda, sentí de una forma muy clara cómo las uñas de aquellas manos huesudas se clavaban en mi piel. Ya no era imaginación, tal dolor no podía ser producto de mi cabeza, tal horror tampoco podía serlo. Tal vez esto era un purgatorio, tal vez era una pesadilla, o tal vez nunca iba a poder salir de ahí. Dejé de razonar, traté de ya no pensar, pero solo quería llegar a la puerta, poder sentir tocar la reja. Eso me haría libre. Ya estaba muy cerca y detrás de mí era un infierno. Los sonidos salían del infierno, había gritos de dolor, lamentos salidos de almas en penas, el sonido del concreto rompiéndose y el rugir del suelo abriéndose. Trataba de ignorar todo eso. Mi meta era tocar aquello que para mí era la salvación. Estiré el brazo y casi lograba rozar la reja, cuando otro par de manos, con unas muñecas muy largas, rodearon mis ojos y escuché un último susurro junto a mi oído que me dijo: ¿hasta crees que te íbamos a dejar salir de aquí?